Evangelio de San Marcos, capítulo 11. El Señor lo necesita. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y a la entrada encontrarán un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguno les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Y fueron y encontraron el pollino atado delante de la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les decían: ¿qué hacen desatando al pollino? Y ellos respondieron como les había dicho Jesús, y los dejaron. Llevaron el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos extendieron sus mantos en el camino, otros ramas cortadas de los campos. Los que iban adelante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega de nuestro Padre David, ¡Hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, en el templo, y, después de observar todo a su alrededor, al atardecer, salió para Betania con los 12. Antes de ingresar a Jerusalén, Jesús envió a 2 de sus discípulos suyos para encontrar un pollino y dar cumplimiento a una profecía que decía: donde quiera que vayan los discípulos, encontrarán siempre al pollino. El pollino es un asno joven, animal humilde que personifica la capacidad de servir, es decir, de amar, y el Señor lo necesita. El pollino está atado en todas partes a causa del pecado, que le impide el servicio, y Jesús ordenó a los discípulos que lo desaten, para desatar su capacidad de servicio. El Mesías, que por primera vez se llamó a sí mismo Señor, entró en Jerusalén montado sobre el pollino, manifestando un mesianismo humilde y débil, que nadie quiso antes que él, ni tampoco deseará después de él. Los mantos, símbolo de todo lo que se posee, fueron extendidos sobre el camino por el que pasaba Jesús. Asimismo, el pueblo exclamaba: Hosana, que significa sálvanos. La salvación llegó el que tenía que venir en el nombre del Señor, llegó el reino de Dios. Se esperaba que el Señor viniera en gloria y poder, tomando el dominio de todo. Sin embargo, su gloria es la humildad, su poder es el amor, y su dominio el servicio. Nadie coma jamás fruto de ti. Y al día siguiente, saliendo ellos de Betania, tuvo hambre.
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si de pronto encontraba algo allí, y al llegar encontró solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nadie coma jamás fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera que Jesús contempla de lejos es una imagen del pueblo de Dios, cultivado para que produzca frutos de su agrado. Estos frutos de los que tiene hambre el Señor y que lo deleitan son el amor a Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, la higuera solo tiene hojas, figura del pecado del hombre, incapaz de amar a Dios y al prójimo, y que busca su salvación solamente por el cumplimiento de la ley. Jesús dijo a la higuera: nadie coma jamás frutos de ti, porque no habrá ningún fruto si no hay conversión al Señor, pobre y humilde. La maldición de nuestra incapacidad para satisfacer el hambre del Señor recae sobre una planta inocente. Este árbol que carga con nuestra maldición es imagen de la cruz en la que Jesús mismo cargará toda maldición. Mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que venden y compran en el templo, y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de palomas. Y no permitía que nadie transportara algo por el templo. Y enseñaba y les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y lo oyeron los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban la forma de matarlo. Tenían efectivamente miedo de él, porque toda la muchedumbre estaba asombrada por su enseñanza. Y cuando se hizo tarde, salieron fuera de la ciudad. El templo de Jerusalén, además de ser el centro del culto, era un centro de poder político y económico, y en su atrio, el lugar más apto para el comercio, Jesús expulsó a los comerciantes. Este hecho dio cumplimiento a la profecía de la purificación del templo, porque en su interior, además del comercio material, se producía un comercio espiritual. Gravísimo pecado, porque con el dinero generado por las prestaciones se intentaba comprar a Dios para obtener su favor, yendo en contra de su esencia, que es amor gratuito. Jesús enunció la profecía de Isaías: mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones, para enseñar que la oración es comunión con Dios, salvación de los hombres, y ese debería haber sido el verdadero sentido del templo. Asimismo, Jesús les dijo: ustedes la han convertido en una cueva de ladrones.
Esta frase presente en el libro de Jeremías denunció que a raíz del tráfico y la maldad que se practicaba en el templo, Dios lo abandonaría, profetizando su destrucción. El templo de Jerusalén ya no producía fruto porque dejó de ser el lugar de la fe y la oración. Jesús es el nuevo templo en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y con él entramos en comunión con Dios. Incorporados a él por el bautismo, cada uno de nosotros llega a ser templo de Dios. Tengan fe en Dios. Y cuando pasaban de madrugada, vieron la higuera seca desde las raíces. Y Pedro, recordándose, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y respondiendo, Jesús les dice: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro, quien dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, le será concedido. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y se les concederá. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus faltas. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus faltas. La higuera seca es una figura del pueblo elegido por Dios, que por su falta de fe no dio los frutos agradables a Dios. Por ello, Jesús, para instruir a los discípulos, les dijo: tengan fe en Dios, en el Dios que se revela en él, pobre, humillado, humilde, y que termina en la cruz, y no en el Dios que ellos desearían, rico y poderoso, que arrasaría con sus enemigos y les concedería todo el poder. Asimismo, les enseñó a pedir con fe, es decir, con certeza, sin vacilar, creyendo que lo que pidieron ya está concedido. Si piden y les falta la fe, no se les concederá lo que piden, por lo que es necesario previamente pedir el don de la fe mediante la oración. También para pedir a Dios deben perdonar al hermano. Y si no perdonan, deben pedir a Dios que les enseñe a perdonar, pues quien no perdona al hermano no puede pedir al Padre. La fe y la oración son la raíz de la que brota el fruto del Espíritu Santo, que esencialmente es amor y perdón. Y creer no es solo saber que hay Dios, sino adherirse a Dios, revelado en Jesús, conocerlo, amarlo y seguirlo para estar con Él. Les voy a hacer una pregunta, respóndanme. Y vuelven de nuevo a Jerusalén, y mientras camina por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les decían: ¿con qué autoridad
haces estas cosas? ¿O quién te ha dado poder para hacer estas cosas? Pero Jesús les dijo: les voy a hacer una sola pregunta. Respóndanme, y yo les diré con qué poder hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y razonaban entre ellos diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué entonces no le creyeron? Si decimos de los hombres, temían a la muchedumbre, porque todos consideraban que Juan era en verdad un profeta. Y respondiéndole a Jesús dicen: no sabemos. Y Jesús les dice: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos representan respectivamente el poder político, religioso, cultural y económico que se alían contra el Señor. Por ello, ante la pregunta del origen de su autoridad para hacer lo que hacía, Jesús intentó llamarlos a la conversión al preguntarles si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Jesús hizo referencia al bautismo de conversión anunciado por Juan por ser requisito necesario para acceder al bautismo del Espíritu que Él trajo. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos a convertirse ni a perder el favor del pueblo religioso, por lo que prefirieron encerrarse en su egoísmo y dijeron que no lo sabían. Ante esta respuesta, Jesús no esclareció el origen de su autoridad, porque Jesús solo responde con el silencio a quien no está dispuesto a convertirse. El bautismo de conversión de Juan nos invita a convertirnos reconociendo nuestro pecado y aceptando el perdón de Dios. Esta conversión es necesaria para recibir el bautismo en el Espíritu Santo que trae Jesús y nos hace ingresar en la vida misma de Dios.